Ya, listo. ¿Se ve la diapositiva así, no? Hola. Sí, se ve. Ya. Bien, chicas, para empezar, pedirles disculpas por no hacer, bueno, hubo un imprevisto hoy en la mañana, se me fue la luz, y bueno, pues estamos aquí, ¿no? No están todos, pero no importa, ¿no? No importa, igual ahí tenemos que ir avanzando porque si no nos vamos a atrasar y no es la idea, ¿no? Más esta semana les toca sistema digestivo, ¿no? 1 y 2, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la cavidad bucal y el tubo digestivo, ¿verdad? Hasta donde termina, que sería el intestino grueso. No, la siguiente semana veríamos glándulas anexas del sistema digestivo y lo que es sistema eh, urinario. Bien, ustedes ya saben la dinámica, cualquier duda que se les ocurra en el momento, me cortan, no hay ningún problema y yo les respondo su duda. ¿Sí? Este tema es un poco sencillo, las preguntas que vienen son puntuales, así que no va a haber ningún tipo de inconveniente respecto a esto. ¿Ya? Entonces voy a poner acá el puntero. Ya. Bien, chicas, entonces comencemos hablando del sistema digestivo, ¿no? Nosotros también ya sabemos por cultura general todo lo que compone el sistema digestivo, ¿verdad? Empieza en la boca y termina en el ano. Bien, entonces veamos las características principales del sistema digestivo. Bien, está formado por la cavidad oral, bien, el tubo digestivo y glándulas anexas, tres componentes del sistema digestivo. Cavidad oral, o boca, si lo quieren ver de esta manera, tubo digestivo, que va desde el esófago hasta el ano, y lo que son glándulas anexas. Dentro de estas glándulas anexas que tenemos las glándulas salivales, tenemos al hígado, tenemos al páncreas y a la vesícula. Bien, estas tres últimas, hígado, páncreas y vesícula, lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Lo que corresponde a sistema digestivo 3. Bien, ¿cuáles son las funciones principales del sistema digestivo? Aquí están: digerir, absorber y crear lo que son las heces, ¿verdad? La defecación. Realiza la digestión y absorción de nutrientes y produce heces. Y van a haber dos tipos de digestiones, ya una digestión mecánica y lo que es una digestión química. La digestión mecánica, ¿dónde ocurre? Ocurre en la boca por acción de los dientes. Y la digestión química ocurre con sustancias ya dentro del tubo digestivo. Y vamos a recordar dos sustancias importantes, una que es el quimo, que la vamos a encontrar a nivel del estómago, y otra que es el quilo, que lo vamos a encontrar a nivel del intestino delgado, específicamente en el duodeno. ¿No? Entonces, haciendo un repaso de lo que es el sistema digestivo, veamos la boca, ¿verdad? Continúa con lo que es el esófago, ¿no? Bueno, en este caso, si quieren ser más específicos, la bucofaringe, ¿verdad? O orofaringe, y luego llegamos al esófago, ¿no? El esófago, continuamos con el estómago, finalmente vamos con el intestino delgado, ¿verdad? El intestino grueso, recto y ano, ¿ok? Bien, acá está, en el estómago se va a dar la digestión tanto mecánica como química, y en el intestino delgado solo va a haber digestión química. Mecánica, en este caso, ¿por qué? Porque por los movimientos que realiza el estómago, y esos movimientos peristálticos que son bruscos y terminan de, si quieren verlo de esta manera, de golpear a la comida para que termine de degradarse, ¿no? De hacerse más pequeño. Y bien, y química por la acción del quimo, ¿verdad? El quimo, ¿no? Que va a ser el ácido clorhídrico más el bolo alimenticio. Bien, lo vamos a ver más adelante igual. Y entonces veamos aquí, comenzamos hablando de lo que es la cavidad oral, ¿verdad? La cavidad oral va a estar conformada por estos componentes: los labios, ¿verdad? Labio superior, labio inferior, lo que es la lengua, el paladar, ¿bien? Las mejillas que están a los costados, y finalmente tenemos las glándulas salivales y lo que son las amígdalas, ¿verdad? Las amígdalas. Las tres tipos de amígdalas, y estas van a ser un componente de lo que es el anillo de Waldeyer. Bien, este es un anillo que tiene una función linfática, es decir, que va a estimular lo que es la bueno, tiene que ver con el sistema inmune, ¿verdad? Tiene que ver con el sistema inmune. ¿Qué otros componentes tenemos aquí? Tenemos a los adenoides y demás órganos y tejido linfático, ¿no? Que se encuentra en esta zona de la cavidad oral. Entonces vamos a ver cada uno de estos componentes. Bien, veamos primero al labio. Bien, vamos a ver que el labio tiene tres zonas importantes, ¿no? La zona externa, o también conocida como zona cutánea, que es la que se ve a simple vista. Tenemos la zona intermedia o zona de transición, ¿verdad? Lo que está aquí detrás justo de lo que se seca cuando no tomas agua, ¿no? Lo que está detrás, esa es la zona intermedia. Y luego tenemos lo que es la zona mucosa, que es la zona interna, que está en contacto con lo que se conoce como encía, ¿verdad?
La zona cutánea se caracteriza ¿por qué? Por tener una piel delgada, ¿bien? Y va a estar recubierta por epitelio poliestratificado no queratinizado. Ya eso tienen que recordarlo. Zona externa, epitelio poliestratificado no queratinizado. Es fácil de recordar porque si es externo, no está expuesto al ambiente, necesita un recubrimiento extra, ¿verdad? En este caso, por eso es no queratinizado, ¿verdad? Miren aquí, este es el epitelio, ¿no? La capa gruesa típica de lo que es el epitelio poliestratificado no queratinizado. Bien, y vamos a encontrar lo que es la dermis papilar y dermis reticular, ¿no? Vamos a encontrar distintos tipos de glándulas. Bien, y la zona intermedia, ¿no? También conocida como borde rojo o bermellón, ya esos son sinónimos de lo que es la zona intermedia o la zona de transición. Bien, en este caso es también igual que la zona externa, ¿verdad? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Eh, Tiene papilas dérmicas profundas y se van a hacer superficiales, ¿ya? Se van a hacer superficiales, por lo que se va a evidenciar el color rojo, ¿verdad? Ese color característico rojo, ¿por qué? Porque recordemos que las papilas dérmicas es tejido conectivo y en el tejido conectivo hay vasos sanguíneos abundantes, ¿verdad? Y en este caso, en esta zona vamos a tener altas terminaciones nerviosas, ¿no? Por eso cuando nos salen los afta, usualmente ocurren en esta zona, es muy doloroso. Bien, y finalmente tenemos la zona mucosa, en este caso igual epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿ya? Los tres tienen el mismo tipo de epitelio. En este caso vamos a encontrar células con abundante glucógeno y tiene una lámina propia, o sea, tejido conectivo que se encuentra debajo de este epitelio plano no queratinizado, que corresponde a tejido conectivo laxo, que va a tener glándulas labiales, ¿ya? Estas glándulas labiales, ¿no? Que podemos ver por aquí, podemos ver por acá, estas aquí, son glándulas salivales menores, producen poca cantidad de saliva. Y eso con respecto al labio, entonces veamos ahora lo que es la lengua. Bien, todos conocemos a la lengua, recuerden a grosso modo que tiene músculo esquelético y que nosotros la podemos controlar a voluntad, ¿verdad? Funciones de la lengua específicas, ¿no? Tenemos que su principal uso va a ser la fonación, ¿no? Y luego tenemos lo que es el gusto y lo que es la deglución, ¿verdad? Lo que es la deglución, o sea, ayuda a pasar el bolo alimenticio al tubo digestivo. Bien, va a tener dos superficies, una dorsal, ¿verdad? Que es la que podemos ver, y la ventral, que es la que da hacia abajo, ¿verdad? La que no se ve, ¿no? A menos que levantes la lengua, ¿verdad? Bien, en la superficie dorsal, vamos a encontrar que es una superficie irregular. ¿Por qué es una superficie irregular? Porque va a tener papilas. Ya vamos a encontrar lo que son las papilas linguales. Y van a haber de cuatro tipos: las papilas filiformes, las fungiformes, las caliciformes, o también conocidas como circunvaladas, por eso acá lo he puesto circunvaladas, o caliciformes, ¿ya? Y finalmente las foliadas. Bien, y en la parte posterior de la superficie dorsal de la lengua tenemos una forma de V, ¿no? La conocida V lingual. ¿Qué va a hacer esta V lingual? Va a separar la parte anterior de la parte posterior, ¿no? Y en este lado se van a encontrar papilas caliciformes, ¿verdad? Papilas caliciformes. Bien, ¿por qué se caracterizan las papilas caliciformes? Por ser receptoras para el sabor amargo, ¿ya? Para el sabor amargo. Bien, acá vean las distribuciones de lo que son las papilas, ¿verdad? En la B lingual tenemos a las caliciformes, en estos puntos tenemos a las fungiformes que tienen forma de hongo, ¿no? Que va a detectar dulce, ácido y salado. Luego tenemos a las, perdón, estas son las filiformes, ya, me confundí, estas son las filiformes, acá tenemos esparcidas las fungiformes y finalmente tenemos las foliadas que son las que más producen. Bien, igual lo vamos a ver en un rato. Y luego tenemos lo que es la zona ventral, ¿verdad? La zona de la lengua que usualmente no vemos a menos que levantemos la lengua. Bien, en este caso, esta va a ser una superficie lisa, ¿ya? No van a haber papilas. Bien, está recubierta por epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿ya? Y posee lámina propia. Pero recuerden que todo tejido epitelial siempre tiene su lámina propia, ¿no? Su lámina basal. En este caso va a ser tejido conectivo laxo, bien, y en este tejido conectivo laxo van a haber glándulas salivales, y obviamente en esta lámina no van a haber papilas, ¿no? En esta superficie ventral no van a haber papilas. Bien, y bueno, lo que les mencioné en un inicio, ¿verdad? La lengua tiene un músculo esquelético que se encuentra, eso sí recuerden, un músculo esquelético que se encuentra dispuesto en haces, ¿no? En haces gruesos y separados por tractos de tejido conectivo.
Ya, chicas, entonces veamos aquí lo que son las papilas, ya las papilas. Miren, aquí de antemano les voy mostrando lo que son, ¿no? Miren, estas son las filiformes, ¿no? Acá tenemos una fungiforme, estas son las famosas caliciformes y estas son las eh, foliadas, ¿ya? Las papilas foliadas. Ya bien, entonces veamos, las filiformes son las más numerosas, ¿verdad? Son las más numerosas y se encuentran dispersas en toda la lengua. Tienen una función mecánica y tiene epitelio poliestratificado plano queratinizado, ¿ya? Queratinizado y también paraqueratinizado, ¿no? Con núcleos pignóticos, ¿no? Con núcleos que están, si quieren verlo de esta manera, muertos, reventados. Y luego tenemos las papilas fungiformes que tienen su característica forma de hongo, ¿verdad? Las características forma de hongo que las pueden ver aquí, ¿bien? Aquí la pueden ver, la papila fungiforme. Tiene botones gustativos, ¿no? ¿Qué son los botones gustativos? Bien, acá lo van a ver. Son botones gustativos, tienen forma ovoidea y se encuentran incrustados en el espesor del epitelio, ¿verdad? En el espesor del epitelio. Bien, todo esto es el epitelio y lo que está más claro es lo que viene a ser el tejido conectivo, ¿ya? Los botones gustativos los vamos a encontrar en el epitelio, no en lo rosadito, en lo rosadito. En este caso, en esta imagen va a ser en lo morado. Bien, y hay tres tipos de células que conforman los botones gustativos, ¿no? Las basales, las receptoras maduras, que tienen relación con las fibras nerviosas aferentes, ¿ya? Y vamos a encontrar también a los receptores inmaduros. Esto corresponde a lo que son los botones gustativos. Bien, entonces aquí otra vez les vuelvo a recordar, papilas filiformes, ¿no? Tienen una forma de, como de pasto, ya yo lo recuerdo así como formas de pastito, y tenemos aquí la fungiforme, forma de hongo, y luego tenemos a las caliciformes, ya las caliciformes que tienen una especie de forma de cáliz. Y miren aquí hay algo característico, miren estos puntos que están acá, estos son los botones gustativos. Entonces, lo que caracteriza a las papilas caliciformes es que los botones gustativos se encuentran en las paredes laterales, ¿verdad? Paredes laterales. El tejido conectivo lo vamos a encontrar en la parte central y en este caso, a diferencia de las filiformes, tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿ya? No, eso no, es no queratinizado, este sí tiene queratina. Ya, acá hay algo importante, ya, estas van a estar enclavadas, estas papilas van a estar enclavadas en lo que se conoce como el surco circunvalador. ¿Ya? Y en el fondo de estas criptas van a desembocar conductos de von Ember, ¿ya? Que son unos conductos que van a lubricar estas zonas, estos huequitos. Van a ser un espacio por el cual van a drenar sustancias que van a limpiar esa zona. Bien, y finalmente tenemos a las papilas foliadas, ¿verdad? Las papilas foliadas que tienen forma de hoja y también tienen botones gustativos en lo que es la pared lateral. ¿Ya? Entonces ahora tenemos al paladar, ¿verdad? El paladar es lo que está en la parte superior de la cavidad bucal, ¿verdad? Cavidad oral. Tenemos el paladar blando y el paladar duro. El paladar duro va a estar fijo, ¿ya? Mientras que el paladar blando va a ser móvil, va a ser una membrana móvil, ya que tiene dos superficies, una que va hacia la vía digestiva, que tiene epitelio plano poliestratificado no queratinizado, y otra que da hacia la vía respiratoria, ¿ya? En este caso, miren, esta es la superficie que da hacia la vía respiratoria, ¿verdad? El famoso epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, ¿no? Recuérdenlo, pseudoestratificado ciliado. Y esta es la que da al tejido digestivo, ¿no? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? Vean el típico repliegue de epitelio estratificado plano. Bien, en ambas va a haber una lámina propia y en esta lámina propia vamos a encontrar lo que son glándulas mixtas, ¿ya? Glándulas mixtas. Entonces, tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo, epitelio respiratorio y epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Este da directamente hacia el sistema digestivo y este da hacia el tejido respiratorio, ¿no? Situado en el paladar, recuerden, paladar blando tiene dos superficies. Y el paladar duro es simplemente duro, no es lo que tocamos, está duro, ¿no? Ahí en nuestra boca, en la parte superior, y se encuentra ya como yendo hacia afuera, ¿verdad? Es la parte más anterior, ¿no? Casi acercándose a nuestros dientes. Y tiene epitelio poliestratificado plano, en este caso queratinizado, ya queratinizado. Y va a tener
va a tener glándulas, va a ser como una desembocadura para glándulas salivales. Entonces, tenemos que ver ahora lo que son las glándulas salivales, ¿ya? En este caso, las glándulas salivales, recuerden, todas las glándulas tienen dos porciones, ¿verdad? Una porción secretora y una porción conductora. Bien, entonces miren aquí, esta va a ser la secuencia para las glándulas salivales, ¿no? Tienen glándulas salivales, ¿no? Que tienen su porción secretora, que van a ser acinos o adenómeros, y luego tenemos que van a desembocar en lóbulos o lobulillos. Ya, dentro de estos lóbulos o lobulillos vamos a encontrar lo que son conductos, ¿ya? Conductos, que va a ser lo que corresponde a la unidad conductora. Van a haber dos tipos de glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores. En las menores vamos a encontrar que van a estar distribuidas en la cavidad oral, no tanto en la lengua como en el labio y como en el paladar, ¿verdad? Glándulas salivales menores producen poca cantidad de saliva y no son muy destacables. Mientras que en las mayores tenemos tres principales, y ahorita las vamos a ver. Para poder hablar de las glándulas salivales mayores, tenemos que primero especificar qué tipo de glándulas son. Son glándulas túbulo-alveolares ramificadas. Y ahorita vamos a ver cómo es su estructura. Bien, y en su unidad secretora tenemos que se va a conocer como acino o adenómero. ¿Ya? Acino o adenómero. Recuerden que las glándulas son un conjunto de tejido epitelial, ¿verdad? Tejido epitelial especializado que produce sustancias determinadas. Acuérdense de eso. Bien, entonces miren aquí. Van a haber tres tipos de acinos, ¿no? Serosos, mucosos y mixtos, ¿ya? Serosos, mucosos y mixtos. Los serosos son células piramidales, bien, acá miren, lo que no se aprecia muy bien, pero son células piramidales que están en forma de círculo, ya están agrupadas en forma de círculo, tienen un citoplasma basófilo abundante, retículo endoplásmico rugoso. Recuerden que el citoplasma basófilo es característico de células que tienen abundante retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alta síntesis de proteínas, ¿verdad? Alta síntesis de sustancias proteicas. No va a tener un núcleo esférico, nótenlo aquí, un núcleo esférico, y es medio basal, es decir, que está hacia su polo basal, cerca al tejido conectivo, ¿no? Y la luz es estrecha. Miren, acá casi ni se puede apreciar la luz de este acino, ¿verdad? Bien, y luego tenemos a los acinos o adenómeros mucosos. Bien, en este caso tenemos este de aquí, ¿verdad? Va a tener igual células piramidales, acá sí se aprecian estas células piramidales, ¿no? Se ven mucho mejor. Y tiene citoplasma pálido, ¿por qué? Por el moco que produce, ¿verdad? Su núcleo es aplanado y basal, miren, nótenlo aquí, esas manchitas oscuras son el núcleo y miren, se está como que aplastado, ¿verdad? Y hacia la parte basal, obviamente. Y finalmente, los mixtos, ¿verdad? Tenemos aquí los mixtos, una mezcla entre el acino seroso y el acino mucoso, ¿no? Y nótese, mire, núcleo pálido y comparte ambas características, no sé si se dan cuenta, ¿no? Tanto del acino seroso como del acino mucoso. Bien, y tienen forma de media luna, ¿no? Forma de media luna. Bien, todos estos acinos, recuérdenlo, esto lo vimos en tejido conectivo, están revestidos por células mioepiteliales. Estas ayudan a la contracción, ¿no? Para expulsar lo que se conoce como la sustancia, tanto serosa como mucosa. Bien, y ahora veamos lo que son las unidades conductoras, ¿no? A esto me refería, a esta forma me refería con lo que les mencioné, que son, acá les dije, ¿verdad? Son glándulas túbulo-alveolares ramificadas. Bien, entonces veamos los conductos. Vamos a tener dos tipos de conductos. Conductos excretores intercalares y conductos estriados. ¿Ya? Conductos excretores intercalares y conductos excretores estriados. Bien, los intercalares tienen epitelio simple cúbico. ¿Ya? Epitelio simple cúbico y su luz es pequeña. ¿Ya? Su luz es pequeña. Mientras que el conducto estriado es el diámetro más grande y puede tener tanto células cúbicas como cilíndricas, ¿ya? Mientras que el intercalar solo es cúbico. Ambas pertenecen a los conductos interlobulillares, ¿ya? Conductos interlobulillares e interlobales, ¿ya? ¿Por qué? Porque están rodeados de tejido conectivo. Están rodeados de tejido conectivo y tienen epitelio celulosaticado también rodeando. Estas dos se unen y desembocan en lo que es el conducto principal,
ya un conducto principal. Y estos conductos principales vamos a tener 3, ya que ahorita los vamos a ver que pertenecen a estas glándulas. Bien, entonces las glándulas salivales mayores que vamos a estudiar son 3 principales: la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. ¿Ok? Bien, ahora para seguir hablando de esto tenemos que recordar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener lo que son las células mucosas, células serosas. Ya las células mucosas conforman los adenómeros mucosos, ¿verdad? Y las células serosas conforman al adenómero seroso. Adenómero o acino es lo mismo. Mientras que una mezcla de estas me forman lo que es el acino mixto, ¿correcto? Entonces, miren aquí. Tienen aquí la glándula submandibular o submaxilar que va a ser un acino mixto. ¿Qué quiere decir que es acino mixto? Que tiene células serosas como células mucosas. La glándula sublingual es una acinomucosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene solo células mucosas. Mientras que la glándula parótida tiene mayor cantidad de células serosas. Bien, y miren, estas células se diferencian por lo siguiente, ¿no? Las células mucosas presentan moco, por lo tanto su núcleo va a ser medio pálido, ¿ya? Va a ser medio pálido y tiene un líquido que tiene mucina, ¿no? La famosa mucina. Sus células piramidales, esto ya se los expliqué en la parte anterior, ¿verdad? Y las células serosas tienen núcleo central, microvellosidades y aparato de Golgi grande. Bien, chicas, entonces las glándulas salivales que producen lo que es la saliva. Entonces, la saliva, ¿qué va a hacer? Va a ser una sustancia compuesta por lo siguiente: agua, tialina, o también conocida como la famosa amilasa salival, ¿no? Una enzima que inicia lo que es la digestión de carbohidratos. Tenemos que es la lisozima, que va a ser un antibacteriano, y también vamos a tener glucoproteínas que van a lubricar el tracto digestivo, así como también los dientes. Y también vamos a encontrar electrolitos, ¿verdad? El pH de la saliva tiende a ser de 6 a 7,4, ¿no? Casi acercándose a un pH neutro. Bien, y la cantidad de saliva que se secreta aproximadamente es de 1 a 1,5 litros. Bien, entonces vamos a ver estas glándulas. Chicas, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, espero que sí. Uy, se salió, ¿no? Ya, entonces veamos las glándulas salivales. Tenemos a la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Miren, chicas, aquí esta es la ubicación que tienen estas glándulas, ¿verdad? Las parótidas van a estar cerca a lo que viene a ser la oreja, ¿verdad? En la parte lateral de la cara. Vamos a poner el puntero para que se vea mejor. Está. Bien, la submandibular o submaxilar se encuentra justamente debajo de la mandíbula o en el borde de la mandíbula, mientras que la sublingual se encuentra justamente debajo de la lengua. Bien, chicas, entonces aquí, ¿qué tienen que recordar? La glándula parótida es una glándula serosa pura. ¿Qué quiere decir eso? Que sus acinos son serosos, ¿no? Tienen células serosas que producen sustancia suero. Tiene esto sí recuerden, chicas, conductos intercalares largos, ¿ya? Y conductos estriados cortos, ¿ya? Esto recuérdenlo. ¿Por qué? Porque para que se pueda diferenciar de la glándula submaxilar y de la sublingual. Bien, estas producen de 25 a 30% de saliva y va a haber lo que es la milasa salival, ¿ya? O también conocida como tialina, se los mencioné hace un rato. Vamos a encontrar maltasa, cialomucina y una porción secretora de inmunoglobulina A. Ya vean aquí lo que se presenta como una función del sistema inmune, ¿verdad? Cuando vean inmunoglobulinas, IgG, IgA o cualquier tipo de IG, es una inmunoglobulina y corresponde a lo que es el sistema inmune, ¿verdad? Una acción del sistema inmune. Ya, entonces esta glándula es la más grande, ¿no? Miren, es evidente su tamaño es grandazo. Y su conducto principal va a ser el conducto de Sten. Ya acuérdense ese nombre, conducto de Sten. Bien, luego vemos las glándulas submaxilares, ¿no? Corresponden a glándulas seromucosas. Ya, seromucosas. Miren, acá notenlo. Yo podría decir mixta, pero no.
que mixto es cuando hay la misma cantidad de células serosas como células mucosas. En este caso es seromucosas, ¿por qué? Porque predominan más las células serosas. Sin embargo, también vamos a encontrar una cantidad considerable de células mucosas. ¿No? Estas se caracterizan, ¿por qué? Por producir la mayor cantidad de saliva, ¿verdad? Los mismos, vean, son los mismos componentes. Bien, y acá la primera diferencia, ¿no? Con los conductos intercolares, en este caso son cortos, y los estriados largos, ¿no? La inversa de la glándula parótida. Y esto recuérdenlo, posee células en cesta, ¿ya? Células en cesta. Estas células van a ayudar a la compresión y a la liberación de saliva. Bien, les pueden poner células en cesta o células mioepiteliales, ¿ya? Si les ponen las dos, esa pregunta está para que la reclamen, porque las dos serían correctas. ¿Ya? Pero si les ponen cualquiera de estas opciones, ya saben qué marcar. Bien, el conducto principal es el conducto de Wharton, ¿ya? Conducto de Wharton. Luego tenemos a la glándula sublingual, se encuentra debajo de la lengua, aquí la podemos ver, es una glándula un poco más pequeña y produce poca cantidad de saliva, ¿verdad? En este caso, esa saliva es, se caracteriza por tener alta cantidad de mucino. No tiene un conducto intercalar y estriado no muy desarrollados, ¿ya? Por lo que su tramo es más corto y desembocan directamente a lo que es el conducto principal, que se conoce como conducto de Rivinus, ¿ya? Conducto de Rivinus. Bien, chicas, son tres glándulas importantes que tienen que recordar siempre. Recuerden sus principales diferencias. Acá los conductos, la cantidad de saliva y el conducto principal, ¿ya? Conductos intercalares y estriados, conducto principal y la cantidad de saliva. Bien, entonces miren, aquí tenemos a la glándula parótida. Ya, estas son las glándulas parótidas. Glándulas parótidas. Acá tenemos a la glándula submaxilar. Miren estas formas que tienen, ¿no? Las famosos típicos de las seromucosas, ¿verdad? Seromucosas. A pesar de poseer también mayor cantidad de sustancia de serosa que mucosa, el núcleo igual, miren, perdón, el citoplasma, miren cómo se tiñe de color pálido, ¿no? O sea, también tiene una cantidad considerable de lo que es MOC, pero miren, predomina más, obviamente, lo que son las serosas, ¿verdad? Y luego tenemos acá la sublingual, ¿verdad? La sublingual, miren esta aquí, acá está bonito, se ve bien. La sublingual, las sublinguales, son más pequeñas. Bien, chicos, entonces ya vimos la cavidad oral, vimos sus componentes, ahora veamos lo que es el tubo digestivo, ¿verdad? Veamos lo que es el tubo digestivo y veamos la estructura general. Ya, a partir de ahora, el tubo digestivo va a tener cuatro capas. La capa más superficial, perdón, la capa más interna, o sea, la que da hacia la luz, que es por donde va a pasar el bolo alimenticio o la comida, si quieren verlo así, va a ser la que se conoce como mucosa. Ya, luego tenemos la submucosa que se encuentra debajo, la muscular, que se encuentra debajo de la submucosa y de la mucosa, y finalmente la serosa o adventicia. Este nombre va a variar, ¿ya? Va a ser serosa cuando sea células mesoteliales, ya cuando tenga células mesoteliales, y debajo de estas células mesoteliales encontremos tejido conectivo de tipo laxo. Mientras que va a ser adventicia en caso no haya contacto con lo que es el mesotelio, ¿no? Sino que va a haber un contacto con otros órganos. Un contacto con otros órganos, otro tipo de tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, serosa cuando tenga mesotelio. Adventicia cuando no tenga mesotelio. Y así es simple. Y miren, aquí les he puesto esta imagen, me pareció muy didáctica para explicar lo que son las capas, ¿verdad? Miren, la capa mucosa va a ser la que va a dar a lo que es la luz interna o superficie interna, ¿no? Por donde va a pasar lo que es la comida, ¿no? Pero véanlo de esta manera, la comida, así de simple. Pasa acá la comida, la luz interna, yo tengo mi capa mucosa. Por lo general, la capa mucosa corresponde a lo que se conoce como un epitelio, ¿ya? Un epitelio. Y bien, estas porciones van a ir añadiendo, quitando cosas conforme vaya avanzando hacia la parte final, ¿verdad? Miren, acá en el esófago tenemos glándulas esofágicas, miren en el estómago tenemos otro tipo de glándulas, miren acá en el duodeno vemos ya evaginaciones o proyecciones hacia la superficie, ¿verdad? Y también vamos a encontrar otros tipos de glándulas, conductos grandes, ¿no? Y miren cómo van cambiando estas estructuras, ¿no? Sin embargo, no deja de ser lo que es mucosa, que va a ser la primera capa.
Bien, la mucosa, al ser tejido epitelial, recuerden que todo tejido epitelial se encuentra reposando sobre una lámina basal, ¿verdad? Una lámina basal. En este caso, como no estamos hablando netamente de lo que es el tejido epitelial, la lámina basal se va a conocer como lámina propia, ¿ya? Recuerden eso. Debajo de la mucosa tenemos a la submucosa, ¿verdad? La submucosa, por lo general, tiende a ser tejido conectivo denso, ¿ya? Tejido conectivo denso. Y miren, aquí vamos a encontrar, eh, debajo justamente de la submucosa, vamos a encontrar al plexo nervioso, ¿ya? Plexo nervioso, para el sistema digestivo, acuérdense, es el plexo de Meissner, ¿ya? Meissner. Vamos a encontrar también vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque recuerden que el tejido conectivo se encuentra altamente irrigado. Y vamos a encontrar diferentes tipos de glándulas. Debajo de la submucosa vamos a encontrar dos capas de tejido muscular. Ya, dos capas de tejido muscular, la famosa distribución de Cille, ¿verdad? Circular interna y longitudinal externa, ¿no? Esta de aquí va a ser, ¿no? La que está más cerca a la superficie interna va a ser la circular interna y la que se va alejando va a ser la longitudinal externa, ¿ya? Dos capas de músculo, dos capas de músculo. Por lo general, tiende a ser músculo liso, ¿verdad? Recuerden que nosotros no controlamos nuestros intestinos. Bien, y finalmente ya les expliqué, ¿no? Lo que es la serosa y la adventicia, ¿verdad? La serosa y la adventicia. Ven, y acá miren cómo van cambiando, igual van variando, ¿no? Más modificaciones ocurre a nivel de lo que es la mucosa. Bien, entonces vamos a ver cada uno de ellas. Acá les pongo un recordar de lo que es la inervación, ¿verdad? La inervación del tubo digestivo. Vamos a tener que va a estar inervado por el sistema nervioso entérico y estas neuronas van a estar ubicadas en el plexo de Meissner, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el plexo de Meissner? Ya se los dije, entre la submucosa y la capa muscular. Bien, y también vamos a encontrar al plexo de Auerbach. Vamos a encontrar, ya lo vamos a ver adelante, no se los voy a decir todavía. Entonces, ¿cuál es la función de que haya nervios entre las capas del tubo digestivo? Bien, pues estas van a mandar la señal para que ocurra lo que es el peristaltismo, ¿no? Esos movimientos peristálticos que van moviendo el bolo alimenticio hacia el tubo digestivo, ¿no? A través del tubo digestivo. Y lo que es la secreción glandular, ¿verdad? Lo que es la secreción glandular. Bien, entonces, miren aquí, acá tenemos una capa de músculo, otra capa de músculo, y entre la capa de músculo vamos a encontrar al plexo mioentérico, o también conocido como plexo de Auerbach. Mientras que el plexo de Meissner va a estar entre lo que es la capa muscular y lo que es la submucosa, ¿ya? Si quieren verlo de esta manera, el plexo de Auerbach o el plexo mesentérico está más externo. Bien, veamos entonces ahora el esófago. Bien, el esófago, ¿qué hace? Conecta la faringe con el estómago, ¿verdad? Conecta la faringe con el estómago, va a transportar al bolo alimenticio unidireccionalmente. Y ya llegando al estómago, tiene esto de acá, ¿no? El esfínter esofágico. ¿Cuál es su función? Evitar el reflujo gástrico. Ya, eso recuérdenlo siempre. El esfínter esofágico, llegando ya al cardias del estómago, evita el reflujo gástrico. Bien, esto usualmente asocienlo con lo que tiene que ver con vómitos, ¿no? Y cuando hay náuseas y todas esas cosas, el reflujo gástrico. Bien, ese es el tejido, esa es la muestra de lo que es el esófago. Vean aquí, esta va a ser la mucosa, entonces quiere decir que por aquí va a pasar la comida, ¿verdad? Por aquí va a pasar la comida y por aquí ya nos estamos acercando a, ¿cómo es el esófago? ¿No? Detrás del esófago, ¿qué encontramos? Tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo, vamos a encontrar luego a lo que son las vértebras. Ya. Entonces, la primera capa, ¿no? La capa más interna de lo que es el esófago, corresponde a la mucosa. Este epitelio es plano, polistratificado y no queratinizado. Vamos a encontrar algunas glándulas cardiales esofágicas, ¿ya? Cardiales esofágicas. Tiene tejido conectivo laxo, que se va a encontrar debajo de la lámina propia de este epitelio, ¿verdad? Y vamos a encontrar, acá esto es importante, ¿ya? Acá encontramos la primera variación de lo que les he mencionado anteriormente. Vamos a encontrar el muscular mucosae, que va a ser la capa muscular de la mucosa, ¿ya? En este caso, esta capa mucosa
uy, perdón, esta capa mucosa va a tener su propio músculo liso, ¿ya? Su propio músculo liso. Ya, miren, esta es la capa muscular, ¿ah? El famoso cile, ¿verdad? Eso es el cile. Pero esta mucosa tiene su capa muscular propia, ¿ya? No deja de ser parte de la mucosa, todo esto es la mucosa, no deja de ser parte de la mucosa, ¿no? Esta se llama muscular mucosae. Bien, y acá, miren, recuerden esto, fibras musculares en sentido longitudinal, ¿ya? Fibras musculares en sentido longitudinal. Bien, tenemos después lo que es la submucosa, ¿verdad? Debajo de la mucosa encontramos la submucosa. ¿Qué hay acá? Vasos sanguíneos, el plexo de Meissner, ¿no? Que se encuentra en contacto con la capa muscular, y vamos a encontrar las glándulas esofágicas, ¿verdad? Bueno, acá igual se repite, ¿verdad? Capa muscular, vamos a encontrar el cile, ¿verdad? Circular interna y longitudinal externa. Entre ambas capas encontramos, ya les mencioné, al plexo mioentérico, y en el tercio superior vamos a encontrar que, o sea, en el tercio superior del esófago, vamos a encontrar que la capa muscular va a ser estriada, en el tercio medio va a ser estriadas y lisas, y en el tercio inferior, ya llegando al estómago, vamos a tener que van a ser netamente fibras musculares lisas. Bien, luego tenemos ya finalmente lo que es la capa adventicia. Ya la capa adventicia. Si esa adventicia, ya les dije, no tiene recubrimiento del mesotelio, ¿verdad? Pero esto va a ser solo hasta llegar al nivel del diafragma. Una vez que pase el diafragma, ya se vuelve serosa, ¿verdad? Se vuelve serosa. Ya no sería capa adventicia, sino sería capa serosa, después de que pase el diafragma, ¿verdad? Ténganlo en cuenta. Y bueno, vamos a encontrar vasos sanguíneos también, y vamos a encontrar también haces de nervios, ¿ya? Filetes nerviosos. Bien, entonces pasamos ahora al estómago. Miren aquí el esófago, por acá tiene que estar lo que es el esfínter pilórico, que tiene que ver con el reflujo gástrico, ¿verdad? Tenemos el procesamiento en el estómago va a ocurrir el procesamiento químico de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir esto? Por acción del jugo gástrico, ¿verdad? Jugo gástrico. El estómago recibe el bolo alimenticio que llega a través del esófago gracias a los movimientos peristálticos propiciados por los plexos que se encuentran en el esófago, ¿verdad? Los plexos mientéricos, pero el plexo eh, de Meissner, ¿verdad? Estos van a estimular estos movimientos y van a trasladar el bolo alimenticio hacia el estómago. Una vez que el bolo alimenticio llega al estómago y se mezcla con el jugo gástrico, se forma el quimo, ¿ya? Y el quimo es ácido, quimo ácido. El estómago se encuentra recubierto por peritoneo, ¿verdad? Si se encuentra recubierto por peritoneo, el peritoneo es una capa de tejido de recubrimiento, ¿ya? Tiene células epiteliales como también tiene tejido conectivo. Es un tipo de mesotelio. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que la capa más externa es capa serosa, ¿verdad? Capa serosa. Pero adventicia solo va a ser en el esófago hasta antes de llegar al diafragma, ¿ya? Para que sea más fácil de recordar, perdón. Bien, otra característica del estómago es que en el estómago va a empezar la absorción de alcohol, ¿verdad? Por eso ustedes se embriagan rápido cuando tomas y tienes tu estómago vacío, ¿no? Apenas llega el alcohol a tu estómago empieza a absorberse, ¿no? Por eso ves los borrachitos, ¿no? Los famosos pollitos que se emborrachan rápido, ¿verdad? En el estómago, ¿qué ocurre? También ocurre lo que es la paralización de la digestión de carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos empiezan a digerirse a nivel de la cavidad bucal, ¿verdad? Con la saliva que tiene lo que es la amilasa salival. En este caso, la digestión de esta se va a detener a nivel del estómago para continuar luego en el duodeno. Bien, entonces, la mucosa del estómago es epitelio simple cilíndrico, ¿ya? Epitelio simple cilíndrico, y vamos a encontrar glándulas gástricas y glándulas fúngicas. Ahorita lo vamos a ver, entonces es un adelanto. En la submucosa no vamos a encontrar glándulas, va a corresponder netamente a tejido conectivo y un par de cositas que vamos a ver ahorita. Y en este caso, la muscular vamos a encontrar tres capas de músculo, ¿ya? La circular interna, la longitudinal externa y una capa que se conoce como oblicua interna. Y ahorita lo vamos a ver.
Y bien, la serosa, ¿no? Cubierta por líquido similar al suero, ¿verdad? Que está en contacto con el peritoneo. Bien, y veamos aquí las porciones del estómago, ¿no? La porción con el cardias que contacta con el esófago, el cuerpo o fundus, ¿no? Esto es en verdad, ya ustedes ya lo han visto en anatomía, ¿verdad? Tiene su partecita, ¿no? Este es el fundus, este es el cuerpo, el antro pilórico. Finalmente, el esfínter pilórico con el que contacta con el duodeno. Bien, entonces, estas 4 capas van a variar también según cada zona del estómago, ¿verdad? Entonces veamos primero su variación a nivel del cardias. En el cardias que vamos a encontrar una transacción entre epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿verdad? Que también es parte del tejido epitelial de la mucosa que corresponde al esófago, ¿verdad? Ese tejido va a cambiar a epitelio simple cilíndrico, ¿ya? Y vamos a encontrar lo que son las glándulas cardiales. Miren, acá tenemos mi famosa glándula cardial, ¿verdad? Es una glándula túbulo enrollada, ¿verdad? Glándula túbulo enrollada y lo encontramos dentro de la mucosa. Ya lo encontramos dentro de la mucosa del estómago en la parte del cardias. Van a producir moco, van a producir moco, ¿ok? ¿Cuál es el fin del moco? Obviamente proteger las paredes del estómago, ¿no? Recordemos que el jugo gástrico es un componente con un pH muy bajo, no muy ácido y puede ser nocivo, ¿verdad? Sin embargo, este moco tiene el fin de neutralizar esa acción aversiva. Bien, luego veamos en la parte del fundus, ¿no? El fundus y cuerpo, la mucosa va a ser una superficie lisa, ya solo va a haber epitelio cilíndrico simple que tiene carácter mucosecretor, ¿no? Que va a tener glándulas secretoras. Y vamos a encontrar aquí lo que son las fositas gástricas, ¿ya? Fositas gástricas o foviolas, ¿ya? En el cardio también lo vamos a encontrar, pero acá se van a hacer más pronunciadas, ¿ya? Y en estas fositas vamos a encontrar lo que son las glándulas gástricas, ¿ya? Glándulas gástricas. Bien, y esta mucosa, obviamente, ya les mencioné, la mucosa corresponde prácticamente a tejido epitelial y el tejido epitelial tiene su lámina propia, ¿verdad? En esta lámina propia de la mucosa vamos a encontrar glándulas fúndicas, ¿ya? O también conocidas como glándulas gástricas, ¿ya? Fúndicas o gástricas es lo mismo. Y son tubulares simples ramificadas. En un rato vamos a ver un par de imágenes. Y van a tener varios tipos de células, ¿verdad? La capa submucosa va a tener el tejido conectivo denso, igual el plexo de Meissner, ¿verdad? Que está separando la submucosa de la muscular, y la muscular tiene 3 capas, la oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa. Acuérdense, ¿ah? Principales diferencias de las capas del estómago. En el estómago van a haber no 2 capas de músculo, sino 3. Ya no va a ser el famoso sil. Van a haber 3 capas: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y antes de seguir avanzando, veamos el tipo de células que vamos a encontrar recurriendo en general a lo que es el estómago. Ya vamos a encontrar células de revestimiento, que por lo general son células ciliadas, ¿verdad? Que tienen carácter secretor de moco. Vamos a encontrar células regenerativas, ¿ya? Células regenerativas que las vamos a encontrar en estas pequeñas fositas que les mencioné, ¿verdad? A nivel del cuello. ¿Qué es el cuello de estas fosas? Esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí. Entonces, miren, este es mi estómago. Miren aquí esta imagen. Tiene mi estómago, tengo acá mis fositas y estas fositas tienen sus diferentes partes. Todo esto corresponde a la mucosa, acuérdense. Bien, en las células mucosas del cuello vamos a ver que se va a secretar el moco, ¿verdad? Miren, acá tenemos esa célula de color azul que la vamos a encontrar dentro de las fositas, ¿no? Que corresponden a las glándulas gástricas. Vamos a encontrar a estas que van a secretar moco. Y acá vienen las primeras células importantes que tienen que recordar ustedes, las células parietales u oxínticas, ¿verdad? Células parietales u oxínticas que también las vamos a encontrar en el cuello de la glándula gástrica, ¿ya? Entonces, miren, lo regreso. Vamos a encontrar en la mucosa, vamos a encontrar glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas tienen abundantes tipos de células. ¿Cuáles son esas células? Las estamos viendo aquí. Ya las estamos viendo aquí. Bien, entonces, acá, tienen que recordar de todas estas células, las más importantes que tienen que recordar en verdad son estas aquí, las células parietales boxínticas y las células simógenas o principales. ¿Ya? ¿Por qué? Por las funciones que ahorita vamos a ver. Las células parietales boxínticas
¿no? Son células piramidales y tienen alta cantidad de mitocondrias. ¿Y cuál es su característica principal? Que producen el ácido clorhídrico, ¿ya? Producen ácido clorhídrico. ¿Qué hace esa sustancia? Coagula proteínas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las desnaturaliza, ¿verdad? Las desnaturaliza. Y esta sustancia tiene una acción bactericida, ¿verdad? Acción bactericida. Entonces, característico es de estas células parenterales es que tengan acción bactericida. ¿Por qué? Porque producen ácido clorhídrico. También produce el factor intrínseco de Castle, que va a fijar la vitamina B2, ¿verdad? Que va a fijar la vitamina B2. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En el tercio superior de las glándulas fúngicas, ¿verdad? Tercio superior de las glándulas fúngicas o también a nivel del cuello. Cualquiera de esos nombres, o sea, cualquiera de esas opciones ustedes podrían marcar, ¿no? Tercio superior de las glándulas fúngicas o cuello. Bien, y las células simógenas o principales, estas que producen, o porque tienen que recordarlas, porque producen pepsinógeno, ¿ya? Pepsinógeno. Principales, ¿no? La P de pepsinógeno, ¿no? Y ya, bueno, el pepsinógeno se vuelve pepsina, que ayuda a degradar lo que son las proteínas, ¿no? Y eso ya es un tema de bioquímica, ¿no? No corresponde a este tema. Bioquímica, fisiología. Bien, y el citoplasma es basófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene retículo endoplásmico rugoso abundante, ¿verdad? Ya se los he dicho hasta el cansancio. Vamos a encontrar células enteroendocrinas, ¿verdad? Esas células enteroendocrinas se caracterizan ¿por qué? Porque producen hormonas, ¿ya? Porque producen hormonas. Y vamos a encontrar las células indiferenciadas. ¿Ya? Estas células indiferenciadas, según la situación, según la circunstancia, pueden diferenciarse de cualquiera de este tipo de células. Y miren aquí a la célula principal, ¿verdad? La célula principal que está aquí, que produce pepsinógeno. Nótese eh, las mitocondrias, nótese que tiene vellosidades, ¿no? En la parte apical, y miren aquí estos gránulos que contienen al pepsinógeno, ya que contienen al pepsinógeno. Y miren acá el abundante retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Ya está de más, ¿no? Miren, un montón. ¿Por qué? Porque produce proteína, ¿verdad? Porque el pepsinógeno es un precursor de proteína pepsina. Bien, en fin. Entonces, ya vimos el cardias, vimos el fundus, el cuerpo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver al píloro, la parte del píloro. Antropilórico o píloro es lo mismo. Ya vamos a encontrar aquí igual fositas gástricas o foviolas, pero en este caso con mayor profundidad. Ya con mayor profundidad, miren hasta dónde llegan estas fositas, ¿verdad? Miren hasta dónde llegan. Igual, miren, en este caso, en la mucosa, la lámina propia, vamos a encontrar igual glándulas mucosas, y en este caso, vamos a ver que va a haber un control de la liberación de quimo hacia el duodeno, ¿ya? El píloro va a controlar la liberación de quimo hacia el duodeno. Vamos a encontrar aquí, importante, vamos a encontrar otro tipo de células, las células G. Estas células G que hacen, producen gastrina. ¿Y qué es esta gastrina? Va a estimular a las células oxínticas para que secreten ácido clorhídrico, ¿verdad? Y para que se secrete pepsinógeno. Con el fin, ya bueno, esto es un tema fisiológico, ¿verdad? Esto ocurre al mismo tiempo porque el pepsinógeno en presencia del ácido clorhídrico o el jugo gástrico se convierte en pepsina y empieza la degradación de proteínas. Bien, y acá tenemos las imágenes, ¿verdad? En las fositas, ¿no? Tenemos aquí el cuerpo, lo que les mencionaba, y la porción terminal, ¿verdad? Estas son las fositas que corresponden al píloro, ¿ya? A la función, a la parte pilórica, ¿no? Miren, son más grandes, igual tienen sus partes, ¿no? La fosita, el cuello y finalmente el cuerpo de esta glándula gástrica. Pues se fue la conexión. Chicas, ¿se me escucha? Hola. Sí, sí se Sí, sí escucha. se escucha. Ok, ya. Ya, entonces ya está, ya vimos al píloro y ahora veamos aquí. Sigamos. La secreción del ácido clorhídrico. Ya, chicas, ya tranquilas, ya vamos a terminar, ya no se preocupen. Ahorita vamos volando. Secreción del ácido clorhídrico. Bien, entonces, miren, esta célula es una célula que produce ácido clorhídrico, ¿verdad? La célula oxíntica, ¿verdad? Célula oxíntica. Bien,
Y miren, además de producir ácido clorhídrico, ¿qué más se caracteriza por producir? El factor intrínseco de Castle, ¿verdad? Recuerden que esa sirve para fijar lo que es la cobalamina o vitamina B12. Bien, entonces, miren aquí, ¿verdad? Tengo mi vaso sanguíneo, ¿no? Mi vaso sanguíneo que está, en este caso, podría ser un capilar, ¿verdad? Podría ser un capilar. Está en contacto con esta célula, ¿verdad? Y miren lo que le llega. Miren lo que le llega. Manda CO2 y ese CO2 interacciona con el agua y se juntan, ¿ya? Y va a haber una enzima ya dentro de esta célula que es la anhidrasa carbónica. Ya esa tienen que recordar, anhidrasa carbónica. Y va a separar a esta sustancia en que en ion bicarbonato y en protón, ¿ya? Y en el protón hidrógeno. Miren aquí, protón hidrógeno y ion bicarbonato. El ion bicarbonato sale hacia la sangre y el protón hidrógeno se queda en la célula para posteriormente salir y juntarse con el cloro disociado, ¿verdad? Con el cloro disociado que entra por otro lado en la célula. Finalmente estos dos se juntan y forman lo que es el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces aquí está este proceso ya explicado, ¿no? Entonces miren, acá tengo la disociación de esta sustancia y miren aquí lo importante es que el cloro va a entrar, ¿no? Entra el cloro a esta célula y atraviesa la célula para luego encontrarse ya al nivel de la luz, ¿no? A nivel de la luz se va a encontrar con los iones, con estos protones, ¿verdad? Con estos protones, ¿no? Y este es ion cloruro, ¿no? Negativo, positivo, se juntan y forman el ácido clorhídrico, ¿no? Ambos van a ir, ¿no? La forma en la que llegan es a través de los canalículos secretores, ¿ya? La forma en la que llegan al huequito, ¿no? Al lugar donde van a juntarse, llegan a través de los canalículos secretores para formar el ácido clorhídrico. Bien, entonces, ahora veamos al intestino delgado. Aquí. Ya, veamos el intestino delgado. Chicas, miren aquí una imagen de lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Que tenemos al estómago, miren acá tenemos al hígado, que lo vamos a ver la siguiente semana. Dicho sea de paso, el hígado es lo que más preguntan ya, lo que más hígado y páncreas, lo que más preguntan del sistema digestivo, y eso lo vamos a ver después. Bien, el estómago contacta con el intestino delgado, que es todo esto, ¿verdad? Tiene tres porciones, duodeno, yeyuno e ilion, ¿ya? E ilion. ¿Qué ocurre en el intestino delgado? Continúa lo que es la digestión de los alimentos, ¿verdad? Continúa el proceso de absorción y la digestión de los nutrientes, ¿verdad? Dicho sea de paso, la mayor cantidad de digestión, ¿no? de digestión y absorción de nutrientes ocurre a nivel del duodeno. Ya, bueno, esos también son detalles que lo van a ver en fisiología. Pero veamos entonces lo que nos corresponde ahora, ¿verdad? Que es la mucosa y las capas del intestino delgado. En la mucosa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la primera diferencia importante que ocurre en el sistema digestivo, pero que ocurre en las capas del tejido del sistema digestivo, ¿verdad? Que la mucosa va a presentar vellosidades intestinales, ¿ya? Vellosidades intestinales. Estas vellosidades están recubiertas por enterocitos y esos enterocitos tienen microvellosidades, ¿verdad? Que a microscopio óptico se ve como una chapa estriada, ¿verdad? Esos enterocitos que corresponden a lo que es un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Epitelio cilíndrico simple. ¿Y qué otra cosa vamos a encontrar también en la mucosa del intestino delgado? Vamos a encontrar las criptas del Líbero. Vamos a encontrar también válvulas conniventes o de Kerckring, ¿no? que es una evaginación de mucosa más la submucosa, ¿verdad? O sea, todas esas dos capas se van a evaginar, van a sobresalir. Ahorita lo vamos a ver. Y miren aquí las células que componen al intestino delgado, específico a la mucosa, ¿no? La capa más interna. Vamos a encontrar, ya les dije, epitelio cilíndrico simple, que va a ser el enterocito con microvellosidades. Vamos a encontrar células caliciformes que producen moco, células regenerativas, ¿no? Al fondo de las criptas que se van a formar, ¿no? Al fondo de estas criptas. Vamos a encontrar células de Paneth, chicas. Esta célula es importante, ya, célula de Paneth. Célula de Paneth. ¿Por qué? Porque tiene principal función antimicrobiana. Ya si hay
alguna alteración de estas células, algún tipo de problema con estas células, la población de bacterias va a aumentar a nivel del intestino, ¿ya? A nivel del intestino. Estas células tienen gránulos acidófilos y producen lisozima, ¿verdad? Esta lisozima es lo que le da el carácter antimicrobiano. Luego tenemos a las células M, ya estas también tienen que ver con, con, con las bacterias. O sea, es una célula que ayuda al sistema inmune, pero está asociada con los nódulos linfáticos, ¿verdad? Con los nódulos linfáticos, es decir, está asociada a tejido linfoide. Y transporta anticuerpos, ya transporta anticuerpos. Sin embargo, no tiene una relación directa con las bacterias, como es el caso de las células de Paneth. Pero si les ponen las dos juntas y les ponen bacterias, marcan células de Paneth. Si no les especifican qué tipo de microorganismo es, también sería una pregunta que tendrían que observarla. Y luego tenemos las células madre, que van a regenerar, evidentemente, estas de aquí, ¿no? Y las células enteroendocrinas, ya se las mencioné, células enteroendocrinas, que van a producir diferentes tipos de hormonas, ¿verdad? Sí, diferentes tipos de hormonas. En este caso, la hormona más importante que tienen que recordar es esta, ¿ya? La colecistocinina, que la vamos a ver también ya en la siguiente semana, junto con el páncreas y junto con el hígado. Pues aquí, miren, acá tenemos nuestras células de Paneth, se las pongo porque células de Paneth es importante que recuerden, ya, esas células de Paneth. Y acá tenemos a mi célula M, ¿verdad? Esta célula M tiene como una especie de espacio, una especie de hueco, donde va a albergar linfocitos. Ya tiene más relación con lo que es el tejido linfoide. Miren, su lámina basal, miren, hasta hay células dendríticas, pues, ¿no? Entonces ahí se van dando cuenta, ¿no? Son diferentes. Y bien, acá tenemos las principales diferencias de lo que es el intestino delgado. Miren su capa mucosa, ¿verdad? Miren su capa mucosa. Miren acá las vellosidades que caracterizan al epitelio del intestino. Tenemos a la submucosa, ¿no? Vamos a encontrar igual al plexo submucoso, ¿verdad? O plexo de Meissner, que se encuentra entre la submucosa y la capa muscular. En este caso, en la capa muscular vamos a encontrar nuestras dos capas, ¿verdad? Nuestra capa circular interna y longitudinal externa. Entre ambas capas musculares encontramos de nuevo al plexo mientérico de Auerbach. Ya, y en este caso igual ya les dije serosa, ¿no? Capa serosa. ¿Por qué? Porque está en contacto con el mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? Una capa de tejido epitelial que recubre todo el tejido, perdón, todo el tubo digestivo. Ya, chicas, entonces aquí miren, esta imagen se las he puesto para que vean lo que es los repliegues, ¿no? Lo que caracteriza y diferencia al intestino. Miren, primer grado de plegamiento, ¿no? Un pliegue simple, con el número uno. Con el número uno. Miren este tipo de pliegue, ¿no? Va a ser esto sencillo, todo esto de aquí, un pliegue grande. Luego vamos a encontrar al pliegue de segundo grado, ¿no? Que ya va a venir a ser lo que es la vellosidad, ¿ya? Lo que es la vellosidad. En este caso, ya no se evagina la mucosa y submucosa, sino solo la mucosa, que corresponde ya a lo azul, ¿verdad? A lo azul. Entonces, de nuevo, primer grado, se repliega o se vagina todo, submucosa y mucosa. Segundo grado, solo la mucosa y se forma lo que es ya la vellosidad, ya la vellosidad. Chicas, recuerden que todo eso se hace con el fin de generar mayor área de absorción de nutrientes, ¿ya? Y luego tenemos el plegamiento del tercer grado, que es donde se forman las criptas de Lieberkühn. En este caso ya no va a ser una evaginación, sino una invaginación. ¿También de qué? Solo de la mucosa, ¿verdad? Solo de la mucosa. Ahora lo vemos acá con el número 3. Se forma una especie de cripta. Las famosas criptas de Lieberkühn que caracterizan a la mucosa del intestino. ¿Ya? Acuérdense. Y luego tenemos al cuarto grado de plegamiento, las famosas microvellosidades, ¿verdad? En este caso, es una evaginación de qué? Del dominio apical del enterocito. Entonces, miren aquí, yo le hago mi zoom y miren, tengo mi enterocito, ¿verdad? Tengo mi enterocito y mi enterocito tiene también microvellosidades que también están con el fin de que de aumentar el área de absorción, ¿verdad? Bien, acá vemos en el centro a los vasos quilíferos, etc.
No, esos son transporte, eso tiene que ver con el transporte de grasas. Ya lo van a ver después. Bien, acá tenemos al duodeno, ¿verdad? Ahora veamos, tenemos las tres porciones, duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno, la mucosa, chicas, ¿me escuchan? Internet se cortó. A ver, esperamos que se arregle mi internet. Será un ratito. Mientras tanto voy aprovechando para conectar la cosa. Ya, chicas, creo que ya volvió, ¿verdad? Creo que ya volví a la vida. Ya, entonces continúo, ya continúo. Tenemos aquí a la mucosa del duodeno, tenemos a la submucosa y tenemos a la capa muscular y finalmente a la capa serosa. Bien, en el duodeno, ¿qué encontramos de nuevo? Ya les dije, vellosidades intestinales. Ahorita una pregunta, chicas. Escuché que un micro se abrió. ¿Todo bien? No, no. ¿Todo bien? Disculpa. Hola. Chama, el internet. Chicas, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Internet qué pasó? A ver. Ya, chicas, ya vamos a terminar, ya, no se preocupen. Y ahora sí, ya parece que ya está arreglado este tema del internet. Bien, entonces, ya, volvemos acá al duodeno, es donde va a haber mayor cantidad de vellosidades intestinales y va a haber abundantes células caliciformes. ¿Qué hacen las células caliciformes? Recuerden, moco, ¿ya? Moco. Luego encontramos también epitelio cilíndrico simple, bueno, eso ustedes ya lo saben. Y encontramos también glándulas intestinales y las famosas criptas de Lieberkühn, ¿ya? Las famosas criptas de Lieberkühn. En la submucosa vamos a encontrar glándulas de Brunner. Esto acuérdense, ya chicas, glándulas de Brunner. Glándulas de Brunner, ¿dónde las encontramos? En la submucosa. ¿Y cuál es la finalidad de esta glándula? Producir sustancia que alcalinice al quimo, es decir, que lo haga eh, más alcalino, pues, ¿no? Que le aumente su pH, ya que le aumente su pH. Ya bueno, en la siguiente clase vamos a ver cómo este quimo se vuelve quilo, ¿verdad? El quilo es más alcalino, ¿ya? Luego lo vamos a ver, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y también en la submucosa se va a producir lo que es la hormona urogastrón. Bien, en la capa muscular igual, ya les mencioné cile, ¿no? Con mi plexo de Auerbach que se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa. Bien, a nivel del yeyuno vamos a encontrar igual en nuestras vellosidades, pero estas vellosidades van a ser más grandes, ya van a ser más grandes. Y también vamos a encontrar criptas de Lieberkühn e intestinales también más profundas. ¿Ya? Esto es lo mismo, criptas de Lieberkühn o criptas intestinales. ¿Ya? Y a nivel del ilion, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, igual en la mucosa, vamos a encontrar placas de Peyer. ¿Recuerdan ustedes qué eran las placas de Peyer? ¿Verdad? Tiene que ver con que, yo se los mencioné, tiene que ver con el sistema, con un órgano linfoide, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Que tiene que ver con el sistema inmunitario. Y ahorita lo vamos a ver al final. ¿Y qué vamos a encontrar? Es un grupo, estas placas son un grupo de nódulos linfáticos, ¿no? Alrededor de 50 nódulos linfáticos. Y en el ilion vamos a encontrar la mayor cantidad de células de Paneth, ¿verdad? En la submucosa vamos a encontrar tejido conectivo laxo e igual
muscular igual, lo circular interna, longitudinal externa, y luego tenemos lo que es la serosa, ¿verdad? En contacto con el mesotelio. Miren aquí. Acá entonces tengo nivel del duodeno, ¿no? Mis glándulas de Brunner, ¿dónde? En la submucosa, ¿ya? Submucosa. Chicas, acuérdense, glándulas de Brunner, ¿qué hacen? Ayudan a alcalinizar al quimo, y eso es importante. Entonces, esta es mi mucosa, y acá tengo mi submucosa, ¿no? Entre la submucosa y la capa muscular que tengo, mi plexo mioentérico, perdón, mi plexo de Meissner, ¿ya? Plexo de Meissner. Tengo mi capa muscular, dos capas. Entre estas dos capas que tengo, el plexo de Auerbach. ¿Ya? En el duodeno, bueno, ya están acá, miren acá las principales diferencias de sus vellosidades, ¿verdad? Miren, acá es una vellosidad ancha y miren acá esta cripta. Compárenlo con las del yeyuno, ¿ya? Miren, son más grandes, no son más largas y las criptas del Ibercum son más estrechas y profundas, ¿ya? Igual, miren, en este caso la submucosa es un poco más grande y mi capa muscular igual, ¿verdad? Igual, los plexos de la misma manera, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Y el hilio, ¿verdad? Y tenemos finalmente al hilio. Acá, ¿qué es lo característico? Acuérdense las placas de Peyer, ¿ya? Placas de Peyer. Miren, acá se ve acá mi famoso nódulo, no, mi nódulo. Vamos a encontrar también células M y en este caso las vellosidades son más cortas, ¿ya? Son más cortas. Pero miren, las vellosidades se mantienen a lo largo de todo de todo el intestino delgado. Bien, en este caso en la submucosa ya no va a haber glándulas, ¿ya? No va a haber glándulas en la submucosa, en la submucosa. Tampoco en el yeyuno, pero sí vamos a encontrar glándulas a nivel del duodeno. Ya, chicas, entonces acuérdense, esto es fácil de recordar. Ya, y ahora ya vamos culminando, vamos con el intestino grueso, ¿verdad? El ilion ya es la parte que está en contacto con ¿qué? Con el intestino grueso. Acá está, miren, mi intestino delgado, esta parte que estoy señalando ya es el contacto del ilion con mi intestino grueso. El intestino grueso igual tiene porciones, ¿verdad? Tiene lo que es el ciego, que corresponde a toda esta parte de acá, tiene lo que es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente. También tenemos el colon sigmoideo y finalmente acá el recto y el ano. ¿Cuáles son las funciones del intestino grueso? Absorción de agua, absorción de electrolitos y lo que es la formación del bolo fecal, ¿verdad? La formación de las heces. Igual veamos sus capas, ¿ya? Veamos sus capas. Su mucosa es toda esta parte de acá, ¿ya? Toda esta parte de acá. Igual vamos a encontrar, en este caso no vamos a encontrar vellosidades, pero vamos a encontrar criptas, ya vamos a seguir encontrando las criptas del Ibercum, pero ya no van a haber vellosidades, ¿verdad? Miren acá estas mucosas, miren las células que tienen, ¿verdad? Tenemos células de absorción, tenemos células caliciformes, ya células caliciformes, células regenerativas y células enteroendocrinas, ¿verdad? Células enteroendocrinas, igual que producen sustancias, perdón, que producen hormonas, ¿verdad? Que producen hormonas. Bien, en la mucosa que vamos a encontrar desembocadura de glándulas, vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple y no tiene vellosidades, ¿verdad? No tiene vellosidades. Y en este caso, miren, ¿qué caracteriza a la mucosa del intestino grueso? Lo caracteriza que va a haber mayor cantidad de criptas del Ibercum. Ya va a haber mayor cantidad de criptas del Ibercum que en el intestino delgado. Vamos a encontrar abundantes células caliciformes, vamos a encontrar células madre y vamos a encontrar menor cantidad de células enteroendocrinas, ¿verdad? A nivel de la submucosa, acá vamos a encontrar ya desde el inicio, miren, desde el inicio glándulas de Brunner, ¿ya? Glándulas de Brunner, vamos a encontrar vasos sanguíneos y también vamos a encontrar la inervación, la misma inervación, ¿verdad? Plexo de Meissner. El muscular igual, mi circular interna y la longitudinal externa. Entre ambas capas que tengo, el plexo de Auerbach. ¿Ya? Ya lo he repetido tanto que ya es imposible que se lo saquen de su cabeza. Bien, acá tenemos, miren, mi epitelio del intestino grueso, esta es mi mucosa, y las manchas blancas acá tienen que recordar que son estas células, son células caliciformes. Ya células caliciformes producen moco. Miren, esta abundante cantidad de células significa que el intestino
grueso tiene abundante moco. Bien, toda esta estructura es igual en las porciones del ciego, el colon, tanto ascendente, transverso y descendente, como en el colon sigmoideo, ¿no? Donde vamos a encontrar ya un poco de diferencia va a ser a nivel del recto y del ano, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Miren acá. Tenemos a la parte del recto y tenemos al conducto anal, ¿verdad? Miren acá viene mi colon sigmoideo, ¿verdad? Y pasamos ya a lo que viene a ser el recto y finalmente el conducto anal. Bien, vamos a ver la parte superior, va a ser el recto. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar glándulas intestinales, vamos a encontrar las famosas columnas de Morgani, ¿ya? Columnas de Morgani. ¿Qué van a formar estas acá? Van a formar una especie de válvulas, ¿ya? Una especie de válvulas. Bien. Y miren aquí, estas son las famosas columnas de Morgani. Son famosas columnas de Morgani. Y verán acá lo que forman la línea pectínea, ¿ya? Una especie de línea que va a determinar la separación de estos conductos. Y en la parte distal, esto corresponde a la parte superior. Y en la parte distal vamos a encontrar al conducto anal, ¿no? Ya hacia la parte final de lo que es el tubo digestivo. En este caso, miren, ese epitelio polistratificado plano no queratinizado, ¿ya? No queratinizado, pero se empieza a queratinizar ya una vez llegamos específicamente al ano, ¿verdad? Al ano. Conducto anal no queratinizado, ano sí va a estar queratinizado. ¿Y de qué tienen que recordar de esto? En verdad tienen que recordar esto acá, los vasos venosos. Ya vamos a encontrar abundantes venas y van a formar lo que se conoce como el plexo hemorroidal, ¿ya? O plexo hemorroideo. Si estas hipertrofian o tienen algún tipo de anomalía, se forma lo que son las hemorroides, ¿verdad? Se produce lo que es el sangrado del conducto anal, ¿verdad? Bien, igual a este nivel igual se mantiene lo que es la mucosa, perdón, se mantiene lo que es la capa submucosa y se mantiene lo que es la capa muscular, ¿verdad? La capa muscular. Acá vamos a encontrar a nivel del conducto anal y el ano vamos a encontrar un esfínter anal, ya un esfínter anal que va a corresponder con músculo esquelético, ya nosotros lo vamos a poder controlar. ¿Ya? Entonces, esa es una imagen para que comparen, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, acuérdense, columnas Morgani, ¿dónde las encuentran? En la parte final del intestino grueso. Específicamente, ¿en qué parte? En el recto, ¿ya? ¿Qué delimita? Delimita la línea pectina. ¿Qué es la línea pectina? Una línea de separación entre lo que es el recto y el conducto anal, ¿verdad? Epitelio polistratificado plano, no queratinizado en el conducto anal y una vez que llegamos al ano, o sea, ya a la superficie externa, tenemos el mismo tipo de epitelio, pero queratinizado. Bien, ¿qué caracteriza a la parte distal? Que van a haber vasos venosos. Nuestros vasos venosos, si hay una edematización, algún tipo de traumatismo, algún tipo de anomalía, sangra, ¿verdad? Y ese sangrado, ese problema, es ya hemorroides, ¿no? Son las conocidas hemorroides. Bien, ahora veamos al apéndice. El apéndice forma parte del ciego, ¿verdad? Miren acá el ciego, eso es una prolongación del ciego que va a ser el apéndice. Tiene de 5 a 10 centímetros y miren acá sus capas. La mucosa va a ser igual al intestino grueso, ¿verdad? No va a tener vellosidades, va a tener abundantes criptas, ¿verdad? Vamos a tener submucosa, vamos a encontrar los nódulos linfáticos, ¿verdad? Este apéndice también lo examinamos, ¿se acuerdan? En órganos linfoides. Encontrar nódulos linfáticos, vamos a encontrar tejido adiposo también. Y la capa muscular igual, circular interna, longitudinal externa. Y en este caso, en la capa serosa, ¿no? Que es la capa más externa, que la debemos ver acá, vamos a encontrar células mesoteliales, ¿ya? O sea, que va a estar recubierta de lo que es el mesotelio, ¿no? Y finalmente ya en contacto con lo demás vamos a tener a tejido conectivo de tipo laxo. Bien, y acá las funciones inmunitarias del perdón, del tubo digestivo, ¿verdad? Acá estaba lo que les mencionaba. Miren, el ganglio linfático mesentérico. Eso se acuerdan, les mencioné, ¿verdad? Se da por el GALT, ¿verdad? Tiene que ver tejido linfático asociado al tubo digestivo, tejido linfático asociado al intestino, ¿verdad? Bien, vamos que encontramos las placas de Peyer. ¿A nivel de qué? A nivel del ilion, ¿verdad? A nivel del ilion y a nivel del intestino grueso.
¿Qué son los plaques de Peyer? Son nódulos linfáticos agrupados a máximo número de 50, ¿verdad? Que albergan o que tienen población de linfocitos dispersas. ¿Cuál es su función? Obviamente, la respuesta inmunitaria, ¿no? A eso vamos a sumarle la acción, ¿no? Más ya a nivel del intestino delgado, vamos a sumarle la acción de enzimas pancreáticas que actúan también como componentes del sistema inmune. También vamos a encontrar las bacterias de la flora intestinal, ¿verdad? ¿Dónde hay más bacterias a nivel del intestino? En el intestino grueso, ya en el intestino grueso. Estas bacterias también ayudan al sistema inmune, ¿no? La famosa microbiota. Y luego tenemos el tejido linfoide asociado al intestino que forman una barrera efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple funciones inmunitarias, ¿verdad? Bien, chicas, eso ha sido todo por la clase de hoy. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Voy a...